¿Qué más nos puede decir la física, la metafísica y la teología? ¿Qué más nos pueden decir de la creación de la vida? Ya mencioné hace un momento que, según los datos científicos, el hablar de que aparezca la vida espontáneamente, se queda uno sin probabilidad alguna, aunque el universo tuviese 1 billón de veces más edad y más extensión de lo que tiene. La molécula simplemente de ADN necesaria para la transmisión genética no podría por azar producirse en ningún tipo de universo, aunque fuese 1.000 millones de veces mayor que el que conocemos. Recordemos que el azar no es una fuerza física. El azar es simplemente el hablar de un cálculo de probabilidades que supone que hay muchos factores que no conocemos, pero que influyen de una manera que puede dar lugar a un resultado concreto. Pero el azar no es nunca causa de nada. Y por eso el azar solo tiene sentido dentro de una multitud en que se puede hablar de probabilidades para un resultado u otro. Quienes quieren atribuir al azar nuestra existencia y el que haya vida, etcétera, tienen entonces que presuponer que hay un número infinito, o por lo menos ilimitado, de universos que son prácticamente todos estériles, pero claro, si hay tantísimos, ha de haber por lo menos uno que tenga las cualidades adecuadas para que pueda darse la vida. Como ven, esto es una manera de hablar muy poco científica. Va en contra de lo que se llama la navaja de Occam. La navaja de Occam dice que cuando hay varias hipótesis, uno debe escoger preferentemente la más económica, la que no pide que haya más cosas que las absolutamente necesarias. Pues ustedes me dirán, según la navaja de Occam, ¿qué es más económico? Decir que existe un número infinito de universos para que por lo menos uno tenga las cualidades que permiten la vida, o decir que hay uno que está bien hecho y que permite esas cualidades. No hay, me parece a mí, lugar a duda de cuál es lo más económico en este caso. Bien, entonces podemos hablar de un universo creado sin una materia prima anterior, al que se le da al crearlo el conjunto de propiedades que permitirán que aparezca finalmente la vida y que esa vida se desarrolle hasta el nivel de vida inteligente. Y así, entonces, podemos decir que se cumple también lo que hemos dicho, que si un creador inteligente y libre, que tiene las características propias de un ser personal, ha de tener una razón suficiente para crear, debe ser la búsqueda de relaciones personales, porque todo lo demás no le va a satisfacer. No le va a satisfacer la evolución de estrellas, no le va a satisfacer lagartijas corriendo por el suelo. Y con esto tenemos una razón que está de acuerdo naturalmente con la fe también como revelación del plan de Dios. El universo está hecho para el ser humano y el ser humano está hecho para participar de una relación personal con el Creador. Todo esto es un modo de hablar en que los datos físicos nos sirven de punto de partida para razonamientos que son ya metafísicos.
La física solo puede hablar de aquello que puede comprobar directamente en un experimento. La metafísica nos permite hablar de un razonamiento que, además del qué, intenta explicar el por qué, y la teología también intenta explicar el para qué de una forma más completa. El qué, el mundo de la materia, el mundo de todo lo que observamos, tiene una serie de propiedades que metafísicamente decimos solo pueden atribuirse a un plan de que permita que exista la vida inteligente, y la vida inteligente finalmente no tiene sentido si fuese solo un algo pasajero en que uno puede decir que la muerte termina con todo, no solo en cada uno de nosotros, sino en el universo también en general, porque hablando desde el punto de vista de la evolución de la materia, el futuro del universo es vacío, oscuridad y frío. No es extraño que uno de los científicos de prestigio, después de hablar de cómo la ciencia prevé la evolución material, termine diciendo: cuanto más conocemos el universo, más absurdo parece. ¿Por qué dirá eso un científico? Porque le parece absurdo, y con razón, que haya un universo donde se dan tantísimas maravillas, tantísimas cosas hermosas, para luego destruirlas todas y que no quede nada más que vacío, oscuridad y frío. Eso es un absurdo. Entonces el universo se libra de ser absurdo precisamente por una realidad que no perece con las transformaciones de la materia, y esa realidad solo la conocemos en el caso del ser humano. Si alguien inmediatamente dice: pero es que puede haber otros seres inteligentes en otros sitios, pues sí, puede haberlos, pero eso no cambia por el número de lugares que haya con seres inteligentes, no cambia el argumento de que solo la existencia de seres inteligentes da sentido a la existencia y a la evolución de la materia a lo largo de todos los miles de millones de años. Con lo cual hemos hablado del origen del universo al hombre como la razón de ser de la creación del universo mismo, y que el hombre tiene que tener una nueva propiedad que no se define por las operaciones de la materia, que le da la probabilidad y la posibilidad, naturalmente, de existir, aunque todo el universo en su evolución material termine siendo inadecuado para la vida. Según hablamos científicamente, llegará un momento en que el universo ya no podrá sostener la vida, así es, pero ya ha cumplido su cometido. Y entonces nuestra propia existencia hace que el universo no sea absurdo. Con esto, como ven, hemos hablado de datos físicos, todas las propiedades de materia, fuerzas, evolución, edad de estrellas, etcétera, que permiten nuestra existencia. Hemos hablado de la metafísica, de por qué hay algo en lugar de nada. Tiene que haber un creador que tiene que tener una razón suficiente para crear, y hemos hablado de la teología. Ese creador espera que el ser humano pueda participar de su misma vida, de su misma forma de existir, más allá de todo marco de espacio y tiempo. Recordando que espacio y tiempo solo son atributos de la materia, son parte de
la descripción de lo que llamamos el mundo físico, espacio y tiempo no son aplicables al creador no material, no son aplicables tampoco a la realidad no material que tiene que ser la razón suficiente de nuestro pensar y nuestro querer libre, y por lo tanto nos da también la base para una existencia que va más allá de todos los cambios que pueden darse en la naturaleza. La física, la metafísica y la teología pues nos dan una visión total de la creación y de la vida en el sentido de vida por lo menos humana, que es ya capaz de participar del modo de existir del mismo creador. Nada de esto va en contra de los datos científicos, pero no se puede quedar en ese nivel. Como ya indiqué y repito, la ciencia estrictamente solo habla de aquello que puede comprobar en un experimento. Mi propio pensar, mi propio querer libre no es parte, por lo tanto, de esa manera de hablar de la ciencia, pues la ciencia no puede decirme nada del valor de un pensamiento, puede decirme algo de la actividad del cerebro, pero no puede decirme nada del contenido de pensamiento que acompaña esa actividad, y tampoco puede decirme nada del valor y de la fuente de una actividad humana libre. Tenemos los tres niveles de conocimiento. La física, que responde al qué de las cosas. La metafísica, que responde al porqué de las cosas, con una serie de relaciones mutuas, causales, que explican lo que ocurre. La teología me habla del para qué, que también, en cierto sentido, es parte del por qué hay un universo donde existe la vida humana, en que estamos nosotros capaces de esa nueva actividad que es el pensar, el buscar verdad, belleza y bien. En eso está la racionalidad humana. Buscar verdad en todos los ámbitos, buscar belleza, que es buscar orden y armonía en aquello que conocemos, que no sea simplemente un catálogo de datos, de números, sino que encontremos esas relaciones que muestran orden, que muestran armonía, y el bien, que es precisamente el desarrollar esta capacidad humana de una forma interminable en el plan de un creador personal que quiere tener relaciones personales con seres creados en este universo en que sepamos, solo el hombre es capaz de devolver esa actividad al creador. No impido que se piense que hay seres vivientes inteligentes en otros sitios, pero no sabemos de ninguno. Ciertamente ningún científico espera que los haya dentro del sistema solar. Y fuera del sistema solar no somos capaces ni siquiera de detectar un planeta, mucho menos a alguien que ande por allí. De modo que hablar de eso se queda en ciencia ficción y no vale gran cosa. Y con esto ustedes pueden ahora hacer sus comentarios y yo haré lo